Buenos días a todos. Mi nombre es Laura Cooperman y soy la profesora tutora responsable de acompañarlos en literatura inglesa del siglo XX en este trayecto de vuestro segundo año del traductorado literario y técnico científico en inglés. Soy de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, al noreste de la República Argentina. Soy profesora de inglés como lengua extranjera y licenciada en inglés, y por sobre todas las cosas disfruto mucho de trabajar con ustedes en esta materia como es literatura inglesa del siglo XX. Antes que nada quiero introducirles a estas breves palabras de Paul Auster, escritor norteamericano, puesto que este decir de él resume un poco las razones del por qué el dictado de esta materia en vuestra carrera. Creo que con la inclusión de literatura inglesa en la carrera, el Instituto Superior Lenguas Vivas tiene como objetivo institucional la formación de traductores literarios con una perspectiva más amplia que la estrictamente informativa. Creo que con la literatura o con la lectura de ficción nos enteramos que en ambos hemisferios nuestras preocupaciones y alegrías se asemejan más de lo que se diferencian. Y es justamente en esas diferencias donde nos reconocemos como individuos y porque es a través de la existencia del otro que podemos desarrollar nuestro propio ser. En primer lugar, les cuento que la materia se divide en 2 módulos y cada módulo cuenta con 4 unidades que voy a pasar a relatarles brevemente, puesto que todo lo que estoy expresándome acá lo van a tener ustedes subido en la plataforma por escrito y pueden entonces volver al documento cuantas veces sea necesario para poder aclarar dudas que puedan surgirle al respecto. En la unidad número 1 vamos a incorporar los conceptos básicos de qué es la literatura. En realidad la literatura no puede ser definida, no podemos encasillar la literatura dentro de en un par de comillas de abre y cierre, puesto que la literatura es el resultado de fenómenos que suceden en una sociedad y con individuos que se desarrollan en esos contextos en particular. Entonces es muy difícil definirla. De todas maneras, vamos a hacer una introducción al concepto y también a la comprensión del significado que tiene esta literatura en la vida del traductor y la importancia de estudiarla. Vamos a introducirnos a los géneros literarios. Recuerden siempre que es básico, no es que vamos a ahondar en cada uno de ellos, sino simplemente trabajar con las características distintivas de cada uno de los géneros y por qué se diferencian. En la unidad número 2, ahora sí, vamos a trabajar con las figuras literarias o retóricas, que son esas figuras que utiliza el escritor para maquillar su escrito, para maquillar su texto y permitirnos así a los lectores podernos salir del sentido estrictamente literal de la palabra. Hay algo que les quiero compartir siempre, o que comparto siempre con mis alumnos, y es que ante la posibilidad de elegir de leer el periódico o leer literatura de ficción, elijo siempre lo segundo, puesto que el periódico siempre me presenta con un texto que fue previamente digerido por otra persona, en tanto que cuando leo ficción, el trabajo intelectual debo realizarlo yo por mis propios medios y bueno, apelando justamente a todas estas figuras literarias o retóricas que me permiten imaginar esto que está plasmado en un libro, en letras negras, en una hoja, imaginarlo mentalmente, y eso creo que es una actividad intelectual por demás satisfactoria y placentera. La unidad número 3 nos introduce a la short story, el cuento corto, y sus principales características, sus principales elementos. Van a leer también ustedes una short story que van a disfrutar y con la cual van a trabajar. La unidad número 4 nos introduce a otro género literario que es la novela, con también sus elementos principales, para el disfrute de una historia, cuáles son esos elementos necesarios para conformar lo que fuera una novela. También vamos a incorporar las razones del por qué surge la novela como género literario y los orígenes de la misma. En el módulo número 2 vamos a introducirnos a la unidad 5 con un poquitito de filosofía, puesto que vamos a
a entender o tratar de entender acerca del movimiento filosófico existencialista. El existencialismo es este movimiento en donde surge el individuo con una nueva necesidad, que es la necesidad de plantearse o de preguntarse acerca de su existencia y las razones de su existencia y el porqué, y ese tipo de cuestionamientos que hacen que dudemos, y bueno, por ende, al dudar siempre se evoluciona. Entonces vamos a incorporar conceptos básicos acerca del existencialismo, y dentro del existencialismo se desarrolla una nueva literatura, que es la literatura del absurdo o el teatro del absurdo. Dentro del teatro del absurdo vamos a ver en la unidad número 6 una obra de Harold Pinter, autor representativo del teatro del absurdo, y vamos a ver la obra de teatro denominada The Lover. Además, vamos a también reconocer las características y los elementos principales de una obra de teatro. En la unidad número 7 vamos a incorporar nociones básicas de la literatura postcolonial. Es una literatura que particularmente a mí me gusta mucho, la disfruto mucho, porque trata o trabaja con temas que los reconozco como importantes, acerca de la existencia del otro a partir de un centro, de la existencia de un centro a partir del otro. Trabajaremos con este concepto de la otredad, trabajaremos con conceptos como opresión, discriminación racial, estereotipos y bueno, todos estos conceptos que tienen que ver con el desarrollo de esta literatura postcolonial, que como su nombre lo indica, es una literatura que surge después de la caída del Imperio Británico. En la unidad número 8 vamos a volver un poquito más sobre filosofía, y acá trabajaremos con el estructuralismo y el postestructuralismo. Recuerden siempre que siempre con nociones básicas, ajustados siempre con el corto tiempo con el que contamos para poder trabajar estos conceptos. Dentro del postestructuralismo vamos a incorporar también nociones básicas de la teoría de la deconstrucción, cuyo padre de dicha teoría es Jacques Derrida. Habrán ustedes escuchado este nombre en otra de sus materias. Como para terminar la unidad número 8, trabajaremos conceptos como propaganda y publicidad y la interrelación que hay entre ambos, puesto que dentro de toda publicidad hay propaganda, y también dentro de la propaganda existe la publicidad o formas de hacer propaganda a través de la publicidad. Entonces son conceptos que están permanentemente interrelacionados, casi que no pueden ir separados el uno del otro. Reconoceremos estereotipos en la publicidad, estereotipos culturales en la publicidad, que puede ser publicidad escrita, publicidad visual, en fin, ya verán ustedes, llegado el momento, la publicidad o la propaganda con la que trabajaremos y que trabajarán ustedes en sus trabajos prácticos. Por último, quisiera charlar con ustedes brevemente acerca de las convenciones de entrega de los trabajos prácticos, siempre y cuando no sean en cuestionarios en plataforma y los tengan ustedes que redactar. Deberán saber que existen ciertas convenciones para la entrega de estos trabajos. Estos trabajos deberán contar con un formato que lo verán ustedes en el documento subido a la plataforma. Estos trabajos deberán tener títulos, deberán contar con los nombres de ustedes, los documentos, números de documentos de ustedes, que son importantísimos, si no nosotros no podemos elevar las planillas a la coordinación de carrera. Estos trabajos prácticos que ustedes van a redactar van a contar con un estilo de citas que está muy bien ejemplificado en el documento que les subo a la plataforma. También deberán observar ustedes el formato de preguntas y respuestas. Yo les pido siempre que las respuestas sean inmediatas a la pregunta, que no hagan ustedes un apartado especial o un subtítulo donde pongan respuestas o answers y empiecen a responder ahí. No, las respuestas van a ir directamente después de cada una de las preguntas. Y por último, charlar con ustedes acerca de un concepto importantísimo, que es el del plagio. El plagio es esa acción en la que incurrimos cuando nos apropiamos de palabras, de imágenes, de dichos, de citas
que fueron intelectualmente o cuya autoría intelectual pertenece a otra persona. Entonces, cada vez que nosotros tomamos esas palabras o esos dichos, debemos citarlos de la manera correspondiente para que así no incurrir en el delito de plagio. Por último, quiero darles una cálida bienvenida a este trayecto y que disfruten ustedes de la materia tanto como la disfruto yo.